Ya, chiquillos, arrancamos con la parte número 2 de la clase de RAW de líquidos y vamos a hablar en esta oportunidad de los desequilibrios y electrolíticos. Vamos a partir con el sodio, y el sodio va a presentar dos condiciones cuando está en desequilibrio, ¿no es cierto?, que es la hipernatremia y la hiponatremia. La hipernatremia, por supuesto, es el aumento de sodio sobre los niveles normales, y la hiponatremia es la disminución del sodio bajo los niveles normales. El sodio, ¿no es cierto? Vamos a tener algunos datos aquí importantes a este ladito. Vamos a decir que la ingesta media de sodio para un adulto es de 6 a 15 gramos al día. Se recomienda aproximadamente que ustedes consideren la tapa, una tapa como esta, una tapa de lápiz Bic, no sé si la alcanzan a ver, ¿no es cierto? La tapa de lápiz Bic es lo que usted debería comer de sodio en el día, ¿ya? Esto hace como entre 6 a 15 gramos al día. Eso es todo lo que usted debiera comer de sal al día. Ojalá no coma nada de sal. La fuente principal del cloruro de sodio es la sal de mesa que ustedes conocen, ¿no es cierto?, y usan todos los días. Y el sodio principalmente se absorbe en el intestino y se excreta por los riñones y por la piel. Recuerden que el sodio tiene un papel sumamente importante en el control de los líquidos, ¿no es cierto?, en el cuerpo, ¿ya? Es el principal catión del líquido extracelular, ya lo vimos. Los valores normales van entre 135 a 145 miliequivalentes por litro, ¿ya? Y participa también de la transmisión de impulsos en el nervio, digamos, y las fibras musculares. O sea, todo lo que tiene que ver con transmisión de impulsos nerviosos a través de los músculos y a través de los nervios está relacionado con la bomba sodio-potasio. Es determinante del líquido extracelular. Si consumimos más o menos sodio, ¿no es cierto?, nos va a determinar la cantidad de líquido extracelular que tengamos, y también controla el tamaño de la célula, ya que ejerce una presión desde afuera que evita que la célula o crezca mucho porque se va a hinchar mucho de agua, o digamos se colapse estando con poca agua dentro de su membrana. Algunos factores de los que depende el nivel orgánico del sodio, ¿no es cierto? Tenemos las glándulas suprarrenales que mantienen la regulación de este ion, la hipófisis, la piel, ¿no es cierto?, a través de la sudoración, el aparato digestivo, que tiene relación con la cantidad de absorción o no absorción del sodio que pudiéramos tener, la presión arterial, ¿no es cierto? Acuérdense que los vasoreceptores le van a decir al cerebro, al hipotálamo, ¿no es cierto?, cuando hay poca presión, y eso significa que digamos, el cuerpo tiene que recuperar líquido, ¿ya? Y los cambios en la composición del líquido extracelular, ¿ya? Y la composición tiene que ver con más bien la presencia de algunos iones o del soluto. El efecto de todas estas cosas combinadas, ¿no es cierto?, influye, ¿no es cierto?, sobre los riñones para que reabsorban más o menos sodio de la sangre, ¿ya? Cuando se produce la filtración a nivel del riñón, la sangre pasa, ¿no es cierto?, por los glomérulos, y va a ejercerse de nuevo esta gradiente de concentración entre sodio y potasio, sobre todo, y se va a reabsorber agua dependiendo de la cantidad de sodio que haya en cuál de los dos lados, digamos, tiene más cantidad de sodio. La hipernatremia, que es el exceso principalmente de sodio a nivel del líquido extracelular, ¿no es cierto?, se conoce también como un estado hiperosmolar en presencia de un déficit de líquido. O sea, vamos a tener mucha mayor cantidad de iones o electrolitos, digamos, dando vuelta, eh, y eso va a significar que vamos a tener un déficit de líquidos. Como dice acá, al disminuir el volumen de líquido, la concentración del sodio aumenta.
Como yo les explicaba, los riñones son los que regulan la excreción de sodio de acuerdo a la ingesta en personas sanas. Cuando los riñones no son suficientes o no cumplen su función, ¿ya? Que pueden ser por alteraciones hormonales o hemodinámicas, ¿no es cierto? O cuando ustedes de alguna manera toman muy poca agua o mucha agua, ¿no es cierto? O los riñones dejan de filtrar lo que normalmente filtran, se puede producir esta escape, ¿no es cierto?, de sodio desde el extracelular y vamos a tener o sea, un escape, digo, una concentración aumentada de sodio en el extracelular y vamos a tener lo que llamamos como hipernatremia, ¿ya? O sea, cuando el riñón deja o pierde su capacidad de filtrar, quiere decir que va a retener más sodio del que necesita retener. Y eso viene con un montón de consecuencias que fueron las que vimos en la parte 1 de esta misma clase. ¿Ya? La fisiopatología, un poco para que la tengan presente, la alteración renal, ¿no es cierto?, va a producir un edema o una retención de líquido, aumento del volumen del líquido en el extracelular, y para cumplir sus funciones adecuadas, el flujo sanguíneo debe ser adecuado y el sistema aldosterona o renina-angiotensina, digamos, normal, ¿ya? Para que el riñón pueda filtrar, tiene que haber un flujo normal de sangre que pase por los glomérulos. Si es poca la sangre que pasa, porque hay poco líquido dando vuelta, se va a producir, ¿no es cierto?, esta hipernatremia. Puede producir la hipernatremia, ¿no es cierto?, como consecuencia de esta hipernatremia, una insuficiencia renal con retención de sodio, o las causas, digamos, una irrigación renal insuficiente, como una insuficiencia cardíaca congestiva, donde el corazón no puede ejercer la fuerza necesaria para hacer llegar la sangre a los riñones, la cirrosis hepática y la excesiva producción de aldosterona por las glándulas suprarrenales. Algunos otros factores que contribuyen a esta hipernatremia, ¿no es cierto?, la sobrealimentación o la sobreingesta de sodio, la alimentación enteral hipertónica, cuando los pacientes, ¿no es cierto?, requieren de alimentación enteral a través de una sonda nasogástrica con preparados que son muy concentrados, el aumento de la temperatura, que va a hacer que nos deshidratemos, y se va a producir, ¿no es cierto?, un aumento de sodio, las quemaduras grandes que por pérdida de la primera capa de la piel producen evaporación de los líquidos, y la diabetes insípida, donde hay un déficit de la aldosterona o de la ADH, ¿no es cierto?, que evita que el riñón funcione de manera adecuada. Para el tratamiento de la hipernatremia, lo que vamos a hacer es administrar una infusión de una solución electrolítica hipotónica en goteo, como el cloruro de sodio al 0,45%, ¿ya? Reduciendo gradualmente el nivel de sodio sérico. O sea, tiene que ser una solución con poca concentración de sodio, ¿ya? Si le damos un suero fisiológico que es al 0,9%, lo más probable es que vamos a empeorar esa situación. Pero tiene que ser una solución hipotónica y en general se tratan con soluciones reducidas en sodio o alguna otro, digamos, el líquido que otro preparado que en este momento no me recuerdo, pero lo vamos a buscar, se los voy a dejar de bibliografía para que lo revisen, las soluciones para administrar por vía parenteral y los usos de cada uno de ellos, ¿ya? Que se preparan, son preparados que se utilizan exclusivamente en este tipo de situaciones. ¿Qué vamos a valorar dentro de la atención de enfermería? La sed, ¿no es cierto?, que es el primer indicador de que tenemos un aumento de la cantidad de sodio, la lengua roja, seca y tumefacta, o sea, como con digamos, dura, ¿ya? No es una lengua como la que ustedes pueden sentir, ¿no es cierto?, en ese momento, que es blanda, ¿no es cierto?, elástica. En este caso va a estar como más rígida, más dura. La piel enrojecida es un signo de hipernatremia. La elevación de la temperatura,
y algunas manifestaciones neurológicas por deshidratación neuronal, como por ejemplo la desorientación, la letargia, que es ese sueño incontrolable, la irritabilidad, algunas convulsiones, si es que estamos hablando de una hipernatremia muy grave, alucinaciones, ¿no es cierto?, ver o sentir cosas que no están ahí, y finalmente el coma. La hipernatremia puede derivar, ¿no es cierto?, en la muerte si es que no se trata de manera adecuada y en el tiempo adecuado. La otra condición de la cual vamos a hablar en este momento va a ser la hiponatremia, donde hablamos de un nivel sérico de sodio bajo lo normal, o sea, bajo los 135 miliequivalentes por litro, por una pérdida excesiva de sodio o por un exceso de volumen de líquido, puede ser por hemodilución. ¿Ya? Acuérdense que cuando tenemos un exceso de volumen de líquido sin recuperar electrolitos, que es cuando uno toma mucha agua sin ponerle nada al agua, podría ser un ejemplo, se va a producir una baja de la natremia sérica. Suele ser sinónimo del estado hipoosmolar, con una concentración relativamente mayor de agua que de sodio. Habitualmente estos estados son bastante bien tolerados, a excepción de los pacientes diabéticos, ¿ya? En el caso de la fisiopatología o las causas, cómo se producen los mecanismos con los que se produce la hiponatremia, tenemos la hiperglicemia, ¿no es cierto?, que por un aumento de los elementos de la glucosa, digamos, en la sangre, provoca una disminución del sodio sérico porque reemplaza, ¿no es cierto?, a el sodio como un ion disuelto en la sangre. Al aumentar la glicemia, ¿no es cierto?, el agua sale de las células por efecto osmótico, que es lo que yo les explicaba, y se diluye el sodio por hemodilución, ¿ya? Hay una deshidratación celular, pero hay una hipervolemia a nivel del volumen circulante. Si la función renal es defectuosa y el nivel de ADH aumenta, se retiene una excesiva cantidad de agua. Además, o sea, cuando tenemos problemas a los riñones, generalmente los pacientes diabéticos son aquellos que tienen habitualmente problemas, se produce una mayor retención de agua. Hay causas gastrointestinales, ¿no es cierto?, que pudieran disminuir la absorción de sodio por las comidas. Ahí puede ser la sudoración profusa con ingesta reducida de agua o con ingesta de agua baja en electrolitos. El drenaje procedente de las lesiones, ya que generalmente es muy concentrado en sodio, el uso de diuréticos, que lo que hacen es justamente disminuir la carga de sodio para que se elimine más líquido, y el déficit de aldosterona, que es el que va a producir sobre todo la mayor filtración, digamos, descontrolada, si ustedes quieren, en los riñones. O sea, sí, bien digo. La hiperglicemia, me devolví. Ay, ¿por qué me devolví? Ahí vamos. También existe ganancia de agua orgánica, ¿no es cierto?, frente a una exagerada ingesta de líquido o de la excesiva administración parenteral de dextrosa y agua. También puede ocurrir, esto es lo que se llama las intoxicaciones acuosas, donde las personas pueden tomar mucha agua, 2 litros, 3 litros, 4 litros de una sentada, digamos, pero sin recuperar la cantidad de electrolitos que debieran recuperar para mantener el equilibrio de osmótico que debiera tener el cuerpo. Se puede observar la hiponatremia en la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico que cursa, ¿no es cierto?, con un aumento de la eliminación de líquidos en su primera fase aguda, ¿ya? El tratamiento generalmente es sodio por vía oral. Hay unos comprimidos de sodio, ¿ya? Que se le dan a los soldados, sobre todo, siempre van con sus comprimidos de sodio, de yodo, qué sé yo, que son elementos que pierden habitualmente cuando caminan mucho, se deshidratan, etcétera, etcétera. El sodio también se puede administrar por vía nasogástrica o vía parenteral a través de una solución hipertónica de sodio. Y el suero fisiológico al 1,5 o al 3%, que sería la solución hipertónica de sodio.
Si la causa es la retención de agua, el mejor tratamiento es limitar la ingesta de líquidos, ¿ya? Para evitar, ¿no es cierto?, que siga disminuyéndose la cantidad de sodio por hemodilución. ¿Qué vamos a valorar en estos pacientes? Los signos y síntomas van a depender de la causa, la magnitud y la rapidez de la aparición, ¿no es cierto?, de esta hiponatremia. Y frente a las reducciones agudas se suelen presentar síntomas más graves y mayor mortalidad que cuando es gradual. Ya puede existir las dos formas de presentación de la hiponatremia y dentro de ellos vamos a tener gastrointestinales como la anorexia, las náuseas, los cólicos abdominales y la diarrea abundante. ¿Ya? Y la diarrea generalmente es de tipo osmolar, ¿no es cierto? Porque se pierde el sodio a través del sistema gastrointestinal y junto con la pérdida de sodio por falta de absorción, digamos, se van perdiendo líquidos por un efecto osmótico a nivel intestinal. ¿Ya? Es la famosa diarrea osmótica. Aumento del contenido de agua en las células cerebrales, ¿no es cierto?, que va a producir cefalea, letargia, debilidad, confusión, convulsiones, coma, y si no se trata en un tiempo prudente, va a producir la muerte. Algunas otras alteraciones posturales de la presión arterial, por ejemplo, la hipotensión ortostática, que cuando uno se levanta muy rápido, uno se marea, ¿ya? Que es lo que habitualmente le pasa a los adultos mayores. Puede haber disminución de la turgencia cutánea, el signo de turgencia ustedes lo deben conocer. Como el líquido extracelular está anormalmente diluido o hipotónico, pasa al interior de la célula para intentar mantener el equilibrio, por lo tanto ocurre, ¿no es cierto?, esta deshidratación de la piel, de alguna manera por decirlo, y disminuye el volumen de líquido intravascular y del intersticial. ¿Ya? Cuando los síntomas se hacen más intensos, por ejemplo, hay taquicardia, hay piel fría y húmeda, es un signo importante de hiponatremia, hay oliguria y cianosis, ¿ya? Porque como hay bajo líquido circulando, se produce, ¿no es cierto?, el bajo transporte de oxígeno a nivel sanguíneo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Al igual que el anterior, vamos a hacer peso diario, balance hídrico, valorar la ingesta de sodio, ¿ya? Valorar las posibles pérdidas de sodio, las diarreas o las heridas, ¿no es cierto? Valorar el estado de conciencia para ver la magnitud de la hiponatremia, la limitación de los líquidos según el sodio sérico, y si puede seguir con una dieta normal, se le animará a ingerir alimentos y líquidos ricos en sodio. O sea, que se coma un paquete de papas fritas, ¿no es cierto?, con harta sal para poder recuperar ese sodio que ha ido perdiendo. Y hay que tener ojo con el uso adecuado de diuréticos. Puede ser que esa persona haya ingerido más diuréticos de los que tenía indicados. Con esto, chiquillos, le damos fin a la segunda parte. En la tercera parte vamos a ver algo en relación a el potasio.